Pues vamos a continuar con el siguiente tema, también relacionado a la parte cardiometabólica. Y aquí pues también nos traen esta mañana uno de los grandes problemas también que tenemos, no nada más en nuestra población, no nada más en nuestro territorio, sino a lo largo y ancho de nuestro planeta Tierra. Y es algo que los sistemas de salud estresa, ¿no? Tanto financieramente como administrativamente, y es por eso que tenemos que ir trabajando en mejorar las actividades de atención primaria, las acciones que se puedan hacer en territorio y el trabajo que pueda ir desempeñando los médicos y colegas que nos están acompañando en el primer contacto, sean médicos generales, sean médicos familiares, sean médicos integristas, sean médicos de urgencia, estén en un centro de salud o estén en algún hospital regional, comunitario, etcétera. Siempre tendremos alguna manera de poder mejorar nuestra praxis y ayudar a los pacientes que tienen estas situaciones. Entonces, esta mañana vamos a darle la bienvenida al doctor Víctor Hugo Tobar Méndez y nos va a estar hablando acerca del tema de obesidad y dislipidemia. Entonces, doctor Víctor Hugo, un gusto tenerlo esta mañana en este primer congreso de prevención y control de enfermedades crónicas. Y pues le damos la bienvenida y le cedemos los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. Perfecto. Pues bueno, yo me presentaré o haré una pequeña introducción para que conozcan el enfoque desde el cual yo estaré hablándoles el día de hoy sobre este tema que es dislipidemia y obesidad. Yo soy endocrinólogo, yo trabajo en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y dentro de mis actividades en el instituto soy un adscrito de la clínica de obesidad. Entonces, mi objetivo del día de hoy de esta clase de la dislipidemia y la obesidad es eh, enfocarnos en el entendimiento de por qué está sucediendo la dislipidemia y la obesidad. Y a partir de ello, que podamos tener ahora sí ciertas preguntas orientados hacia la clínica y el tratamiento, pero me interesa mucho desde el punto de vista endocrinológico que comprendan el por qué está sucediendo cada una de estas razones desde su parte más fisiológica, ya que si es uno de estos temas muy complejos que tienen muchas aristas y que tienen muchos eh, eh, combinaciones metabólicas de las que hay que estar hablando, y si no las conocemos, pueden llevarnos a malinterpretaciones tanto en el diagnóstico como en la clínica, como en el tratamiento. Entonces, por eso es que la clase de hoy la enfoqué muchísimo en muchas bases fisiológicas, la primera parte, después llegaremos a la parte clínica y tratamiento, y finalmente en la parte de preguntas y respuestas probablemente ahí vamos a enriquecer un poco más las situaciones de mayor duda que puedan ir surgiendo para la resolución de problemas y la atención a los pacientes. Entonces, a manera de introducción, hablaré de estas bases fisiológicas y lo primero que quiero mencionar son pues que los lípidos son moléculas que son diversas, que juegan roles críticos en la estructura celular, en el almacenamiento de energía, en su señalización. Y pues en esta diapositiva nos vamos a enfocar en algunos de ellos. Vamos a empezar con los triglicéridos, que son estos que ven por acá. Los triglicéridos son una de las principales formas de almacenamiento de energía en el cuerpo. Un triglicérido va a estar compuesto por una molécula de glicerol y que este es un alcohol con 3 carbonos y va a tener lazos que van a estar unidos por enlaces ésteres. Estos 3 ácidos grasos, que este es el ácido graso por sí solo, aquí se encuentran ya unidos en esta estructura que va a permitir que los triglicéridos almacenen grandes cantidades de energía en un volumen relativamente pequeño. De hecho, los triglicéridos son la forma más eficiente que tiene el cuerpo para almacenamiento energético, ya que contienen aproximadamente el doble de energía por gramo en comparación con carbohidratos o con proteínas. Además de los triglicéridos, también tenemos el colesterol, y aquí les pongo su estructura bioquímica. Estructuralmente tiene 27 carbonos. Tiene estos 4 anillos que ven acá. Tiene esta cadena alifática ramificada de 8 carbonos y 2 radicales metilos. Eh, y además tiene un grupo hidroxilo en la posición 3 y tiene una insaturación aquí entre los carbonos 5 y 6. Una de las características más relevantes que tiene es esta capacidad anfipática, es decir, tiene
toda esta porción de la molécula que la convierte en hidrofóbica y esta porción del OH que la convierte en hidrofílica. Y esto es muy importante en la función en membranas celulares y en la síntesis de esteroides. Y también tenemos otra forma de colesterol que se llama el colesterol esterificado. Y justamente el OH que veíamos acá se va a convertir y se va a cambiar por un grupo éster. Y esto le va a agregar características particulares. Va a perder la capacidad anfipática y esto va a ser muy importante para que lo vuelva hidrofóbico y facilite su transporte en algo que se llaman lipoproteínas. Hablaremos más adelante de ellos. Y por acá tenemos los fosfolípidos, que son los componentes esenciales de las membranas celulares. Un fosfolípido va a estar compuesto por dos ácidos grasos y además de estos dos ácidos grasos van a estar unidos a un glicerol y en el tercer carbono del glicerol va a estar unido a un grupo fosfato. También tiene una estructura anfipática y por lo tanto tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica y esto es lo que nos permite que formen bicapas, que son la base de todas las membranas celulares que hay en el cuerpo. Ahora que estamos discutiendo pues, estos tipos básicos de lípidos, es esencial profundizar en los ácidos grasos, que recuerden que son los componentes fundamentales de muchas moléculas de lípidos, como triglicéridos y fosfolípidos. Los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonatadas de grupos carboxilos en un extremo, que es este de acá, y además pueden clasificarse en dos categorías principales, que son los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Dentro de los insaturados podemos diferenciarlos en dos grandes grupos, aquellos que son cis y aquellos que se llaman trans. Y esto dependerá mucho de los hidrógenos, si se encuentran estos dobles enlaces de hidrógenos del mismo lado o en lados contrarios de la cadena. Pero volvamos a los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos en la que todos los enlaces de átomos son enlaces de carbono con enlaces simples. Y por enlace simple me refiero a que cada átomo de carbono está saturado con átomos de hidrógeno. A eso se refiere. Es un ácido graso saturado, es un ácido graso que está lleno de hidrógenos en cada uno de sus enlaces sin contener dobles enlaces. La ausencia de estos dobles enlaces lo que hacen es que las cadenas de los ácidos grasos saturados sean lineales. Y aunque los ácidos grasos saturados son importantes para muchas funciones biológicas, su consumo elevado se ha asociado con un aumento en los niveles de colesterol LDL, lo que puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Dentro de los ácidos grasos insaturados, que son estos que están acá abajo, que son los que contienen uno o más enlaces dobles, como ven acá en las imágenes, en su cadena hidrocarbonatada. Y estos dobles enlaces van a alterar la forma de la molécula y dependiendo de su configuración influir en sus propiedades tanto físicas como bioquímicas. Y tenemos los ácidos grasos insaturados cis, que estos están asociados al doble enlace, como les decía, en el mismo lado de la cadena hidrocarbonatada. Y esta configuración introduce una curvatura en la cadena. Esto va a impedir que las moléculas se empaqueten tan estrechamente como los ácidos grasos saturados y como resultado estos ácidos grasos cis van a tender a ser líquidos a temperatura ambiente, como es el caso del ácido oleico, ¿no? Es un componente principal del aceite de oliva. Por eso es que el aceite de oliva se asocia a este cardioprotección, a diferencia de los ácidos grasos trans, que los ácidos grasos trans, los átomos de hidrógeno se encuentran en lados opuestos del doble enlace y eso resulta en que la cadena no se vuelva curva, sino que sea lineal y por lo tanto es una cadena muy similar a los ácidos grasos saturados. Entonces, también se asocian a niveles elevados de LDL, a reducción de niveles de HDL, a mayor riesgo cardiovascular. Y ahora que estamos hablando de las características de los ácidos grasos saturados e insaturados, es importante enfocarnos en un grupo esencial de ácidos grasos insaturados que se conocen como ácidos grasos omega. Además, esto está muy de moda dejar tratamiento con omega 3 sobre todo. Entonces, vamos a ver qué es esto, ¿no? Dentro de este grupo de los omegas se destacan dos principales, los omega 3 y los omega 6. Y comenzamos con los omega 6, que son estos que ven acá arriba. Los omega 6 son uno de los ejemplos muy comunes el ácido linoleico. Y el ácido linoleico es un ácido graso poliinsaturado, lo que significa que, pues como les decía, contiene más de un doble enlace en su cadena. El primer doble enlace se va a encontrar en el sexto carbono y por eso va a recibir el nombre, o sea, contando desde el extremo metilo. Por eso es que se llama omega 6. Y este ácido linoleico se convierte en el cuerpo en ácido araquidónico, que es un precursor, como probablemente lo recordarán, de prostaglandinas, de tromboxanos, de leucotrienos. Y aunque estos gaseos ácido omega 3 son esenciales, su consumo en exceso puede provocar procesos
inflamatorios. Es el que se encuentra en aceites de soya y en aceites de maíz. Estos son aceites muy utilizados en alimentos ultraprocesados. Por otro lado, los ácidos grasos omega 3, que son igualmente esenciales, pero quizás son más conocidos por los beneficios a la salud cardiovascular. El ácido linoleico o ALA es el ácido graso omega 3 esencial primario en la dieta y se encuentra en alimentos como pueden ser semillas, como pueden ser granos, como pueden ser legumbres, nueces, y el cuerpo puede convertir este ácido linoleico en otros dos ácidos, el EPA o el DHA, que aunque esta conversión es relativamente ineficiente, lo logra hacer el cuerpo. Y estos ácidos grasos omega 3 de cadena larga tienen potentes efectos antiinflamatorios y cardioprotectores, y es por eso que el omega 3 se asocia muchísimo a protección con el riesgo cardiovascular. Sin embargo, tenemos que dejar muy en claro que no todos los omega 3 tienen evidencia de reducir el riesgo cardiovascular. Dentro de los omega 3 hay muchos tipos de omega 3, como les decía, de los más importantes son estos dos. Quizá el más importante, el EPA, porque el EPA es el que sí tiene un estudio clínico donde que se llama Reduce It, se publicó en el New England Journal of Medicine, y este investigó los efectos del EPA para la prevención secundaria de eventos cardiovasculares. Y en este estudio se demostró que el EPA en forma de icosapanteno etílico redujo significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, como ataques cardíacos, como accidentes cerebrovasculares, y en pacientes con niveles elevados de triglicéridos y un alto riesgo cardiovascular. O sea, vean las gráficas como si, a diferencia de placebo, una diferencia significativa. Importante decirlo, no todos los omega 3 tienen EPA, ni tienen esta esterificación o este ácido eicosapentanoico. Es decir, no todos los omega 3 que se encuentran en la farmacia son omega 3 que tengan un beneficio cardiovascular. De hecho, el omega 3 que lo demostró no se vende en México y solamente se encuentra en una presentación en Estados Unidos que se conoce como Vasepa. En México solo existe una marca que tiene dentro de sus componentes este tipo de omega 3, pero no es un componente total, solo tiene 460 miligramos por cápsula. Y si ven en los estudios del ensayo, se necesitan al menos 2 gramos cada dos, es decir, 4 gramos al día de este omega 3 para realmente demostrar un efecto cardioprotector. El mensaje que les quiero dar es, no hay que dejar omega 3 a todos, porque no todos los omega 3 tienen una comprobación de que tengan un beneficio cardiovascular. Y el único omega 3 que sí tiene esta comprobación es un omega 3 que no está disponible en México en las dosis probablemente que se necesitan para tener este efecto. En esta diapositiva vamos a profundizar un poco en el concepto de las lipoproteínas, que son estos complejos macromoleculares esenciales para el transporte de lípidos a través del torrente sanguíneo. Y dado que los lípidos son hidrofóbicos, pues no pueden viajar libremente en la sangre, por lo tanto necesitan de estas estructuras especializadas para su transporte eficiente. Una lipoproteína va a estar compuesta por una capa externa de fosfolípidos que va a rodear a los lípidos hidrofóbicos que están en el centro, en el núcleo de la molécula. Y además, estas lipoproteínas contienen apolipoproteínas, que son proteínas específicas que se integran en la superficie de la lipoproteína y que van a estar cumpliendo funciones esenciales tanto para darles estructura como para reconocerlas, como para metabolizarlas. Y estas lipoproteínas van a poder clasificarse dependiendo de qué tan densas y qué tanto tamaño tengan, que esto a lo vez va a ser un reflejo de su contenido. Vamos a ver primero a los kilomicrones, que son esta estructura grande, son las de mayor tamaño y también las de menor densidad, porque están principalmente compuestas por triglicéridos. Alrededor del 80, del 90% son triglicéridos, que son este componente que ven de color morado. Tienen pequeñas cantidades de colesterol, pequeñas cantidades de fosfolípidos, pequeñas cantidades de apolipoproteínas, y estos kilomicrones se van a encargar del transporte de triglicéridos de la dieta, es decir, desde el intestino hacia los tejidos periféricos. Después vamos a tener las lipoproteínas de muy baja densidad o las VLDL. Estas lipoproteínas tienen un alto contenido en triglicéridos. Vean como al menos el 50% de ellos son triglicéridos, pero en menor proporción que los kilomicrones. Las VLDL se sintetizan en el hígado y transportan los triglicéridos endógenos hacia los tejidos, es decir, es un transporte de hígado hacia otros órganos, o otros sistemas, donde ahí van a ser degradadas por la lipoproteína lipasa y vamos a estar liberando ácidos grasos hacia esos tejidos. Después vienen una lipoproteína intermedia que se llama IDL, que como ven va perdiendo cada vez más la cantidad de triglicéridos que ella presenta y tienen un aumento pues en el nivel de colesterol. Y aquí la relación puede ser a lo mejor más o menos 1 a 1 a colesterol triglicéridos y van a ser las precursoras de la LDL, que son
unas lipoproteínas muy importantes porque son las que tienen un mayor contenido de colesterol, alrededor del 50%, quizá un poco más, y una cantidad significativamente menor de triglicéridos. Y su principal función va a ser transportar colesterol desde el hígado hacia las células periféricas. Sin embargo, cuando los niveles de LDL son elevados, pues van a contribuir a la formación de placas ateroscleróticas en arterias. Y eso cardiovascular. Y por eso es que las van a ver cuando veamos más adelante la parte del tratamiento. Las LDL son algo que nos importa mucho para calcular el riesgo cardiovascular de las personas. Y por último tenemos la HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, que son las que tienen el mayor contenido de apolipoproteínas y fosfolípidos en relación a su tamaño. Las HDL van a participar en el transporte inverso de colesterol y es por eso que se le conoce como el colesterol bueno, porque van a recoger el exceso de colesterol de los tejidos y lo van a llevar de vuelta al hígado para su excreción o su reutilización. Vamos a ver que este término de colesterol bueno, colesterol malo, pues es una sobresimplificación de todo y que no necesariamente son términos adecuados, pero en algunas ocasiones pueden servir para el entendimiento de los pacientes, sobre todo porque vamos a estar buscando las reducciones más que de un colesterol total de las cifras de colesterol LDL. Y en esta diapositiva vamos a estar introduciendo a las tres principales vías del transporte de lípidos en el cuerpo, que es un concepto central para que podamos comprender cómo los lípidos son movilizados, cómo son utilizados y cómo se almacenan en el organismo. Y estas vías van a ser fundamentales para mantener esta homeostasis lipídica y cuando se alteran pueden llevar a las alteraciones patológicas como la dislipidemia o la aterosclerosis. Entonces vamos a tener tres vías. Vamos a tener primero la vía endógena y la vía endógena es esta vía central que les marco aquí. La vía endógena de los lípidos va a eh, perdón, la vía endógena es la primera línea, eso pero fue un error de concepto mío. La vía endógena es la vía que va a manejar los lípidos que son sintetizados principalmente en el hígado. Y estos que van a estar sintetizados en el hígado, tanto triglicéridos como colesterol, van a ser empaquetados en las lipoproteínas, veíamos la VLDL de manera inicial, y estas VLDL se van a ir transformando mientras van intercambiando o liberando tanto colesterol como ácidos grasos y se van a llegar hasta los LDL y esta vía endógena transportará desde el hígado hacia los tejidos periféricos. La vía exógena es la vía que ven en medio y estos lípidos provienen de la dieta. Son los que después de que nosotros ingerimos alimentos, que pueden ser ricos en grasas, en triglicéridos, en colesterol, van a ser absorbidos por el intestino y estos lípidos van a ser integrados en kilomicrones y estos kilomicrones van a ingresar al sistema linfático y luego a la circulación sanguínea, donde van a entregar los triglicéridos a los tejidos periféricos como el tejido adiposo, como el músculo, para poder ser almacenados o utilizados como energía. Y por último, teníamos la vía del transporte reverso, que es la que les decía, donde el HDL es el principal actor, donde va a llevarse a cabo la eliminación de este exceso de colesterol en los tejidos periféricos y van a favorecer su transporte hacia el hígado para su eliminación. Vamos a desmenuzar cada una de estas vías y vamos a ir integrando cómo las enfermedades, sobre todo las enfermedades de lípidos primarias, es decir, las que tienen una alteración genética principal, o sea, que hay una alteración en un gen, las vamos a integrar o vamos a ver en qué parte de las vías del transporte de lípidos están apareciendo. Y de esta manera, al final poder explicar en el tratamiento el por qué los tratamientos son a largo plazo y por qué los tratamientos no deben suspenderse y sobre todo hacer una distinción entre estas dislipidemias primarias con la dislipidemia asociada a obesidad, que es el punto final al que queremos llegar de esta plática. Entonces, esta es la vía exógena, es decir, la que va de la dieta de nuestros intestinos hacia los tejidos. Una vez que consumimos alimentos y comienza la digestión, se van a enfrentar a la lipasa intestinal. Y esta lipasa intestinal va a estar hidrolizando todos los ácidos grasos. Y una vez que estos ácidos grasos están hidrolizados, pues vamos a necesitar de sales biliares. Y estas sales biliares van a formar una emulsión o van a ser estas pequeñas micelas, pequeñas gotitas de lípidos para que puedan entrar a los enterocitos o el intestino. Estas enzimas lipolíticas como la lipasa pancreática que van a estar actuando en este momento van a hidrolizar los triglicéridos, es decir, van a favorecer su separación en ácidos grasos libres y en monoglicéridos, además de también estar favoreciendo o de estar existiendo el colesterol libre en ese momento. Y una vez que se van a enfrentar a la membrana celular del enterocito en su cara luminal, pues va a haber varios procesos que lo van a hacer que se introduzca o que metamos estos lípidos al cuerpo. Y aquí lo más relevante para el ingreso del colesterol
pues va a ser esta proteína similar a Newman-Peak 1. Esta que ven aquí que estoy señalando con el cursor, esta es muy importante porque sirve para el ingreso del colesterol a la célula. Vamos a tener otros receptores como ABCG5, ABCG8, que estos al contrario van a permitir sacar colesterol de la célula. ¿Y esto por qué es importante? Porque el colesterol de origen vegetal o los fitoesteroles son un tipo de colesterol que debemos eliminar, dado que si tenemos una alteración en estas proteínas que sacan ese tipo de colesterol, nos llevará a una enfermedad que se llama citoesterolemia. Es una enfermedad rara, pero es una enfermedad que se puede comportar de manera similar a una hipercolesterolemia familiar en cuanto a riesgo cardiovascular. La alteración está en estas proteínas transportadoras. Y pasaré de nuevo a hablar de la proteína similar a Newman-Peak. Recuerden que es la proteína que permite la entrada de los lípidos a los enterocitos. ¿Y por qué es tan importante? Porque es el blanco del ezetimibe. El ezetimibe es uno de estos fármacos que nosotros estamos utilizando para tratar la hipercolesterolemia, que es un tratamiento de segunda línea que se acompaña junto con las estatinas. Entonces, el ezetimibe lo que va a hacer es inhibir la captación intestinal de grasas, ¿vale? Una vez dentro del enterocito, se va a llevar a cabo nuevamente un proceso de esterificación. Es decir, lo que eran ácidos grasos libres y glicerol y colesterol libre se va a esterificar para formar triglicéridos y colesterol nuevamente, o sea, se vuelven a formar dentro. Y eso se van a llevar a cabo, se van a integrar al retículo endoplásmico y se van a integrar al aparato de Golgi. Y en este momento se les va a integrar una apolipoproteína. Y esta lipoproteína se llama ApoB48. Esta apolipoproteína es la característica de los kilomicrones. Entonces, a la entrada se juntan con ApoB48 y ahora tenemos kilomicrones. Esta lipoproteína que les decía que era la más grande y que tiene la densidad más baja debido a que su contenido es alto en triglicéridos. Entonces, para que estos triglicéridos y estos colesteroles puedan ser incorporados a la ApoB48, van a necesitar de otra proteína que se llama MTP. Y esta MTP lo que va a estar favoreciendo es esta integración de estos dos elementos para formar de manera adecuada este kilomicrón. A estos kilomicrones también en este punto se les va a agregar apolipoproteína A1, apolipoproteína A4, que les van a formar como esta estructura del kilomicrón y les va a dar sus características para su funcionamiento. Para migrar este kilomicrón fuera del enterocito, recuerden que todo esto sucedió en el enterocito, se necesitan de otros receptores como SAR1B o el SEC2324. Cuando tenemos alguna alteración en uno de estos, sobre todo en el SAR1B, nos va a dar una enfermedad que se llama enfermedad por retención de kilomicrones. Y esta enfermedad por retención de kilomicrones, como resultado, los pacientes presentan una malabsorción de grasas y de vitaminas liposolubles. Y esto lo va a llevar a síntomas como diarrea crónica, como retraso en el crecimiento, como deficiencias nutricionales graves. Entonces, es una enfermedad bastante rara, pero es una enfermedad en la que tenemos que saber que existe y qué mejor momento ahora que estamos analizando toda la vía y podemos integrarla en un punto de esto. Una vez que el kilomicrón sale y viaja hacia, les decía, hacia la vía linfática, porque primero pasa por el conducto torácico, y esto se hace para evitar que tenga un primer paso por el hígado. Va a llegar a los capilares de los tejidos, como el músculo, como el tejido adiposo, donde se encuentra la lipoproteína lipasa o la lipasa lipoproteica. Esta se va a encontrar en la superficie del endotelio, de los vasos, y es muy importante porque va a permitir que se liberen los ácidos grasos y el glicerol hacia los tejidos y estos los puedan utilizar, ¿vale? Lo siguiente que va a pasar cuando van madurando los kilomicrones es que se van a enfrentar también a otra proteína importantísima, que es la CETP, que es la proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Y esta es la que va a favorecer el intercambio de triglicéridos y colesterol entre las HDL y los kilomicrones. Esto va a tomar mucha importancia cuando hablemos de cómo funciona la dislipidemia en la obesidad. Entonces, esta CETP va a estar favoreciendo ese intercambio y las va a hacer ganar ApoE. La ApoE es una lipoproteína muy importante porque va a favorecer la eliminación de los kilomicrones a través de la vía de ApoB. Esta eliminación a través de ApoE va a poder ser por captación directa a través de una proteína relacionada al receptor del LDL. También se puede estar dando en el espacio de Dice por leparan sulfato y
Por último, vamos a tener la eliminación completamente por la vía del receptor de LDL. Entonces, esta ganancia de la ApoB, cuando se da este intercambio de sustancias, triglicéridos y colesterol con los HDL, es muy importante para favorecer su eliminación. Y también tiene una importancia clínica, porque la ApoE va a tener tres isoformas. De estas tres isoformas, la E3 es la más común y es la que casi toda la población tenemos. Pero existe la E4, que tiene una mayor afinidad por el receptor de las lipoproteínas, es decir, va a favorecer su eliminación. Pero el que más relevancia clínica tiene la ApoE es la ApoE2, la cual tiene una menor afinidad por el receptor. Y sabemos que esto lo que va a ocasionar es que se empiecen a acumular los remanentes de estos kilomicrones. Es decir, cuando se hizo este intercambio de los kilomicrones con los HDL y perdieron o ganaron moléculas, estos kilomicrones al soltar esta cantidad de triglicéridos se llaman ahora remanentes de kilomicrón y estos remanentes son los que queremos eliminar. Hay una enfermedad que se llama disbeta-lipoproteinemia y en esta disbeta-lipoproteinemia que nosotros esperamos encontrar un rango o niveles de colesterol y triglicéridos en una relación 1 a 1 cercana a 300, quizás hasta 600, es decir, colesterol y triglicéridos en rangos muy similares, altos y en una relación muy parecida, es la característica principal de esta disbeta-lipoproteinemia. Y esta disbeta-lipoproteinemia se lleva a cabo o se manifiesta por esta isoforma de la ApoE, que es la ApoE2. Entonces, esta es una de las causas genéticas de dislipidemia primaria. Y esta dislipidemia, para que se presente, necesita además de un segundo hit, que es una enfermedad metabólica, como puede ser diabetes o como puede ser obesidad. Entonces, puedes tener la alteración genética, pero además necesitas del factor ambiental para que se presente. Dentro de sus características más principales son los jantomas tuberosos y los jantomas palmares, que son estos que les muestro en las imágenes, ¿vale? Entonces, la disbeta-lipoproteinemia, enfermedad muy importante porque la ApoE tiene una isoforma que hace que tengan menor afinidad por los receptores de LDL o los receptores que están captando la ApoE y por lo tanto su eliminación es menor. Entonces se acumulan a lo largo del cuerpo. Esto fue la vía exógena. Ahora hablemos de la vía endógena. Recuerden que esta es la que transporta del hígado a los tejidos los lípidos. Entonces, aquí el hígado va a estar llevando diferentes o va a estar captando diferentes fuentes de lípidos, ya sea por la lipólisis del tejido adiposo, que en la obesidad se encuentra aumentado. También porque por ahí pueden estar pasando remanentes de kilomicrones que van a estar llevando el colesterol, los triglicéridos, o porque el mismo hígado va a estar sintetizando algún otro lípido que necesite. Entonces, lo que se necesita hacer es que se forme una lipoproteína nueva que se llama VLDL, gracias a esta interacción de todos estos lípidos con el retículo endoplásmico y con el aparato de Golgi, y también gracias a la MTP. Pero en este caso, esta MTP, acuérdense que era la que favorecía que los kilomicrones o que los lípidos se unieran a la ApoB48. Aquí para formar la VLDL, la característica es la ApoB100, ¿vale? Que es una estructura muy similar a la ApoB48, pero que tiene una síntesis completa. Es ApoB100 porque es el 100% de la síntesis de esta proteína. Entonces, con respecto a la regulación de esta ApoB100, al aumentar la cantidad de insulina cuando ingerimos alimentos, se va a disminuir la ApoB. La explicación es muy sencilla, que la insulina va a disminuir la producción o la síntesis de estos ácidos grasos libres en el hígado, pues para evitar que tengamos ácidos grasos de dos vías, de lo que nos acabamos de alimentar y de la que está produciendo el hígado, y de esa forma regular que no haya un exceso de lípidos. Y dado que los triglicéridos pues, van a ser necesarios para esta estabilización del ApoB durante la formación de la VLDL, una menor disponibilidad de triglicéridos va a conducir a una menor estabilidad de la ApoB y va a favorecer su degradación. Por eso, la insulina es la que va a estar yendo en sentido contrario, al menos en situaciones fisiológicas, con la ApoB. Entonces, una vez que se formaron las VLDLs, en las que también van a estar adquiriendo en este momento otras apolipoproteínas como ApoE, ApoC1, ApoC2 y ApoC3, sabemos que estas van a tener una relación de triglicéridos y colesterol 5 a 1. También sabemos que va a haber varios tipos de VLDLs, desde VLDL1, VLDL2, VLDL3, y algunas van a tener características muy particulares que quizá van más allá del motivo de esta charla. Pero todo esto se va a exponer de nuevo a la lipasa lipoproteica. Recuerden que es esta enzima que está en los tejidos, en los vasos sanguíneos, y que va a favorecer nuevamente la conversión de estos triglicéridos y colesterol a ácidos grasos y a glicerol
para finalmente poder ser utilizados por los tejidos. Em, Estas VLDLs, conforme van intercambiando o van perdiendo estos ácidos grasos y glicerol, también van a ir ganando o incorporando ApoE, ApoC1, ApoC2, ApoC3, como les había mencionado, y se van a ir convirtiendo en moléculas de una densidad intermedia o las IDLs. En esta la relación de colesterol y triglicéridos más o menos es de 1:1. Y estas IDLs pueden ir al hígado para favorecer su degradación o también pueden estarse enfrentando a la lipasa hepática. La lipasa hepática de nuevo va a quitar ácidos grasos y glicerol, que de nuevo cuenta va a mandar a los tejidos, eh, pero además de la lipasa hepática también se pueden estar enfrentando nuevamente a la CETP, que recuerden que es esta proteína que favorece el intercambio de colesterol y triglicéridos entre los HDL y las otras lipoproteínas. Por lo tanto, vamos a perder la ApoE y nos vamos a llamar ahora LDL, que la LDL va a ser el principal actor de este riesgo cardiovascular y al que mayor atención le vamos a tener que estar prestando. Porque estas LDL, al ser lipoproteínas pequeñas, son las lipoproteínas que pueden ingresar a la placa de ateroma y comenzar la inflamación, ¿vale? Entonces, estas LDL tenemos que eliminarlas en algún momento y la forma de eliminarlas es mediante el receptor de LDL. Y sabemos que este receptor va a tomar las lipoproteínas, las va a endocitar y y va a formar vesículas que van a estar rodeadas de ciertas proteínas como clatrín y van a estar liberando el colesterol al interior y este receptor de LDL va a permanecer en la membrana de la vesícula y la membrana de la vesícula va a regresar nuevamente a la membrana celular para así el receptor reciclarse. Es decir, estos receptores comúnmente están en la superficie, meten el colesterol, liberan el colesterol y nuevamente se recicla o si no se reciclan, se degradan a través de lisosomas. Entonces, esto es importante porque nos llevará a un tratamiento, que es un tratamiento nuevo para el colesterol, que son los inhibidores de la PCSK9. Y la PCSK9 es muy importante porque PCSK9 es la que va a estar favoreciendo que los receptores de LDL se vayan hacia su destrucción, es decir, está impidiendo el reciclamiento del receptor de LDL. Recuerden que el receptor es el que nos va a favorecer su captación para su posterior eliminación. Entonces, si tenemos muy poco receptor, pues vamos a tener niveles altos de colesterol en sangre. Y este nuevo fármaco, que son los inhibidores de la PCSK9, justamente van a estar inhibiendo a esta proteína, la PCSK9, para evitar que evite ella el reciclamiento, es decir, va a favorecer que se estén manifestando nuevamente en la membrana celular estos receptores y podamos eliminar colesterol. Este fármaco o estos fármacos son fármacos que se utilizan sobre todo en las hipercolesterolemias familiares porque son aquellas que tienen niveles de colesterol muy elevados que probablemente no puedan controlarse solamente con estatinas o con ezetimibe, ¿vale? Entonces, esta es la razón por la que son tan efectivos en la reducción del colesterol. Y ahora, por último, vamos a hablar del transporte reverso del colesterol, que es donde tenemos al principal actor HDL. Para que el HDL se pueda formar, es necesario que exista ApoA1, a diferencia de la B48 o la B100, que eran las características principales de los otros tipos de kilomecrones o lipoproteínas. Aquí el actor principal es la ApoA1. Esta es la proteína estructural del HDL. Entonces, para que esta ApoA1 llegue a la circulación, pues puede venir de varias formas. Puede venir de la síntesis del intestino, puede venir de síntesis hepática, puede exportarse a través de kilomicrones a la circulación. Si viene a través del hígado, pues se va a exportar por las VLDL y se va a liberar también a través de la lipasa lipoproteica cuando la está degradando. Pero también puede venir de otros kilomicrones que ya están formados o circulando en el plasma. Es decir, hay muchos lugares a través de las cuales vamos a poder estar formando esta ApoA1. Y esta ApoA1, ya sea que se sintetizó o se recicló, al ponerse en contacto con el colesterol empieza a acumularlo. Entonces, necesita sacarlo de la célula, porque recuérdense que el colesterol se encuentra dentro de las células y va a necesitar de una proteína que se llama ABCA1. Y esta ABCA1 es una flipasa, es decir, lo que va a estar haciendo es que expone este colesterol que está dentro de las células hacia el exterior para que puedan unirse a esta ApoA1.
Entonces, la ApoA1, una vez que ya está tomando el colesterol de las membranas celulares gracias a esta lipasa, es la que terminará formando el colesterol HDL. El primer HDL que se forma es el HDL3, que es una forma plana. O sea, no es una forma esférica, son ricas en fosfolípidos, es prácticamente una bicapa, como un pedazo de membrana, que tiene una ApoA1, fosfolípidos, y va a estar viajando con el colesterol que va a estar tomando de las células, pero este colesterol no está esterificado. Entonces, para que puedan ir tomando forma las HDLs, necesitamos esterificar este colesterol para que se pueda introducir al núcleo. Y aquí la proteína importante para hacer eso se llama LCAT. LCAT es la proteína que va a esterificar el colesterol. Y una vez que se esterifica el colesterol, va a poder formar este núcleo junto con la ApoA1 y son las que se van a conocer como HDL2. Eh, si hay alguna mutación en ABCA1 o hay una mutación en LCAT, vamos a tener algo que se llama hipoalfa lipoproteinemia familiar. Cuando hablamos de hipoalfa o cuando vean la palabra alfa, se está refiriendo a HDL. Entonces, tenemos concentraciones de HDL disminuidas, pero muy bajas. O sea, no el HDL que vemos comúnmente en mexicanos, que por genética normalmente se manifiesta en 30, 40. O sea, tenemos colesteroles HDL bajos, pero no extremadamente bajos. O sea, estoy hablando de niveles de un dígito de HDL. Y esta, si la mutación en ABCA1 eh, es parcial, se llama hipoalfa lipoproteinemia familiar. Pero si es bialélica, se conoce como enfermedad de Tangier, que obviamente es mucho más grave. O si la deficiencia está en el CAT, se va a llamar enfermedad de ojos de pescado, ¿vale? Entonces, todas estas alteraciones nos van a llevar a niveles extremadamente bajos de HDL. Ahora, siguiendo con este esquema del procesamiento de las HDL, ya vimos cómo ingresan el colesterol hacia las HDLs y vamos viendo cómo van cambiando sus formas, pero ahora vamos a ver cómo van a interactuar con otras proteínas, ¿no? Centrarnos aquí principalmente en la HDL2, que si bien puede regresar al hígado o puede enfrentarse a la lipasa hepática y formar nuevamente HDL3, eso es una forma de reciclamiento. También las HDL2 se pueden enfrentar a la lipaso endotelial y entonces van a estar liberando todo su contenido, también la ApoA1, y es una forma de reciclar esta ApoA1. Los HDL, recuerden que son los principales lipoproteínas que van a favorecer el intercambio tanto de colesterol como triglicéridos con esta CETP, que es la que ya he mencionado en varias ocasiones a lo largo de la plática y que también va a ser un actor principal y por eso necesitaba que la identificaran para saber por qué hay dislipidemia en las pacientes que viven con obesidad, ¿vale? Ahora, con respecto al metabolismo hepático, vale la pena también rápidamente recordar cómo se procesa el colesterol. Y el colesterol se sintetiza de nuevo o lo estamos tomando de algunos otros tejidos. Cuando se sintetiza de nuevo va a comenzar con el acetato, es decir, vamos a tener acetilcoenzima A, vamos a tener estas acetilcoenzima A que se van a estar uniendo o se van a estar juntando para formar el acetoacetil, que se le va a agregar una tercera acetilcoenzima A y se forma esta 3-hidroxi-3-metilbutadiylcoenzima A. Y que eso seguramente ya les empieza a sonar porque esta molécula es la que va a estar favoreciendo la formación a la beta-hidroximetilbutadiylcoenzima A través de una enzima muy importante que es la HMG coenzima A reductasa, que esta es esta enzima limitante que nos va a llevar a la formación del colesterol. Y es muy importante porque es la que inhiben las estatinas. Entonces, aquí tenemos el tercer fármaco importante para el tratamiento de las dislipidemias y que es el más importante de todos y el de primera línea, que son las estatinas. Entonces, ya hablamos de cetinib, inhibe o bloquea la captación intestinal de grasas. Ya vimos de los inhibidores de PCSK9 que impiden que el receptor de LDL se exprese en las membranas celulares y por lo tanto favorece que no se une el LDL y no se pueda degradar. Y por último, las estatinas van a estar actuando directamente sobre la producción del colesterol mismo. Y por eso es que son tan efectivas y es por eso que son tan importantes. Ahora, toda esta ciencia básica la tenemos que tratar de llevar a la clínica, ¿no? O sea, y enfrentarnos a este problema de la obesidad, que la obesidad es una enfermedad crónica y es muy compleja, que ya alcanzó proporciones epidémicas a nivel mundial, que la OMS la va a definir como este exceso de acumulación grasa que puede ser perjudicial para la salud y que ya más de 890 millones de personas la padecen actualmente. Y México pues tiene un problema importantísimo de ello y también Latinoamérica. Entonces, esto va a representar más o menos que el 13% de la población global en todo el mundo padece obesidad.
Y este número incluso se puede subestimar, porque si lo que estamos utilizando es el índice de masa corporal, hay poblaciones no caucásicas donde la obesidad puede manifestarse con índices de masa corporal más bajos. También es importante decir que el índice de masa corporal tiene sus bemoles, porque el índice de masa corporal no es una medición per se de la grasa corporal. El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la altura de un paciente, pero no está considerando qué porcentaje de ese peso es músculo, qué porcentaje es líquido, qué porcentaje es grasa. Y recuerden que la obesidad en su definición más pura es por exceso de grasa corporal. Si queremos solo hablar de grasa corporal, la obesidad en hombres se puede definir como una obesidad de más del 25% de la grasa corporal y en mujeres en más del 32% de esa grasa corporal. Y a pesar de que parece también un actor malo, la obesidad o la grasa corporal, pues no solamente es un tejido que almacena ácidos grasos o triglicéridos, sino también es un tejido endocrino y es un tejido que va a estar liberando un montón de citocinas, de adiposinas, de citocinas o de cuestiones proinflamatorias, efectos o de sustancias también antiinflamatorias, de un sensibilizador a la insulina, el más importante, que es la adiponectina. Entonces, el tejido adiposo no solamente es un órgano o un tejido que acumula, es un tejido también endocrino y que tiene una función importantísima para la regulación de la homeostasis corporal. Y también hay que entender la obesidad como que no es solamente el resultado de un exceso o una ingesta calórica excesiva y un gasto energético insuficiente. No es una cuestión de voluntad. Es el producto de una interacción compleja entre nuestra biología y nuestro entorno, porque el cuerpo humano va a estar diseñado para mantener siempre una estabilidad ponderal. El cuerpo humano trata siempre de mantener el mismo peso. Por eso las personas que pierden peso suelen reganarlo, porque tienen un montón de mecanismos hormonales que favorecen la reganancia, que favorecen el hambre, y con ello, pues volvemos a tener esta ganancia de peso y es como nadar a contracorriente siempre nuestros pacientes que necesitan perder peso. Y es por ello que los fármacos también toman un papel muy importante para tratar de romper un poquito con esa inercia de las hormonas que nos impiden la pérdida de peso sostenida, es decir, es una enfermedad crónica. Y las consecuencias de la obesidad a la salud son amplias y son multifacéticas. Van a afectar, sí, la fisiología de del metabolismo de muchas cosas, pero también su calidad de vida. Porque en el metabolismo, pues destacamos siempre diabetes, enfermedad por hígado graso, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y la dislipidemia misma, que es el tema de hoy. Pero la obesidad también se asocia con un aumento en la incidencia de ciertos tipos de cánceres, 13 tipos de cánceres, entre ellos mama, colon, tiroides, endometrio. Y esto es parte debido a estos estados crónicos de inflamación y resistencia a la insulina. Y además de los problemas metabólicos, la obesidad impone una carga física considerable al cuerpo. Entonces, también este exceso de masa o de adiposidad puede causar trastornos mecánicos como osteoartritis, como síndrome de apnea obstructiva del sueño, como enfermedad por reflujo gastroesofágico, como insuficiencia respiratoria. Y estos problemas no solo disminuyen la movilidad y la capacidad funcional, sino que también van a contribuir a una reducción significativa de la calidad de vida de los pacientes. Esto sumado a que la obesidad por sí sola tiene profundas implicaciones psicológicas y sociales, y las personas con obesidad a menudo van a estar enfrentando estigmas y discriminación. Esto los puede llevar a problemas de depresión, problemas de ansiedad. Todos estos factores a su vez perpetúan un ciclo vicioso de ganancia de peso y de problemas de salud asociadas. Entonces, por eso es que la obesidad es una enfermedad tan compleja. Y sé que hoy nos vamos a enfocar solamente en la parte de lípidos y voy a tratar de ser muy conciso en esto. El patrón de lípidos que van a encontrar en la obesidad regularmente va a ser este: triglicéridos altos con una HDL baja y niveles de LDL normales o altos discretamente. El problema es que la LDL en la obesidad es una LDL que se llama pequeña y densa, y ahorita vamos a ver por qué va a estar sucediendo esa LDL pequeña y densa, que esa es muy importante porque es muy heterogénica, ¿vale? Hablaremos primero del aumento de los triglicéridos y vamos a decir que estos ácidos grasos libres van a estar siendo captados por el hígado, estos ácidos grasos libres que vienen del tejido adiposo per se de la dieta, donde se va a estar utilizando para la síntesis de VLDL, como ya lo habíamos visto. Pero la resistencia a la insulina también va a estar favoreciendo, va a estar jugando un factor muy importante en el cómo se va a estar desarrollando este aumento de los triglicéridos. Recuerden que la resistencia a la insulina está muy asociada a obesidad.
¿no? Entonces, en condiciones de resistencia a la insulina, la señalización de la insulina a través de la vía de PI3-AKT se va a ver comprometida y esto va a estar reduciendo su fosforilación y subsecuentemente va a estar inactivando esto que se llama FOXO1. Como resultado de esta inactivación, se va a estar suprimiendo el gen de la expresión de la lipoproteína lipasa. Recuerden que esta era muy importante porque es la que favorece la degradación de las VLDL, LDL, IDL, ácidos grasos y glicerol para que puedan ser utilizados por los tejidos. Entonces, va a haber una disminución en la formación de esta enzima de la lipoproteína lipasa y esto pues va a reducir la cantidad de lipoproteína lipasa en tejidos adiposos musculares, contribuyendo a una menor capacidad de estos tejidos para hidrolizar estos triglicéridos, estos kilomicrones y estas VLDL, lo que tiene como consecuencia un aumento en los niveles de triglicéridos en la circulación. Y otro mecanismo importante es por esta ApoC3. ApoC3 es una polipoproteína que inhibe directamente la acción de la lipoproteína lipasa. Y ApoC3 va a ser producida principalmente por hígado y va a estar circulando en la sangre, ¿vale? Entonces, en condiciones de resistencia a la insulina se ha observado un aumento en la expresión de ApoC3 que va a estar bloqueando la actividad de esta lipoproteína lipasa, ¿vale? Eh, Y esta imagen, a manera un poquito también de resumen, retomemos, o sea, tenemos el tejido adiposo que va a estar liberando ácidos grasos libres que van a llegar hacia el hígado, que van a favorecer la producción de lipoproteínas ricas en ApoB, como la VLDL, y que esta VLDL va a estar sufriendo una lipólisis no adecuada debido a estos problemas de inhibición de la lipoproteína lipasa. Y esto va a llevar como consecuencia a que haya una competencia por la poca lipoproteína lipasa que hay entre los kilomicrones y entre las VLDL. Y esto va a estar favoreciendo que no haya una degradación adecuada y una acumulación de lípidos. A su vez, esto va a estar favoreciendo un mayor intercambio con las HDL de colesterol y triglicéridos a través de la CETP. Entonces, tenemos esta actividad limitada de la lipoproteína lipasa, tenemos esta competencia de VLDL con kilomicrones por la lipoproteína lipasa que nos va a llevar a un aumento en la utilización de la CTP y por lo tanto un mayor intercambio de triglicéridos y colesterol con las HDL. Esto va a llevar a que las HDL disminuyan y que las LDL e IDL depletadas en triglicéridos y ricas en colesterol aumenten en sangre. Pero no solo eso, va a favorecer que estas lipoproteínas, al estarse quedando acumuladas, al estar ganando tantos triglicéridos por el exceso de triglicéridos que hay en el cuerpo, se hagan más grandes. Y cuando se van a estar degradando o dividiendo, van a favorecer la formación de muchas partículas pequeñas y densas. Y el problema de esas partículas pequeñas y densas es que es mucho más fácil que atraviesen las capas arteriales y por lo tanto van a estar favoreciendo la producción de inflamación dentro del tejido endotelial. Vean cómo estas LDL ingresan a la íntima, que es donde principalmente se lleva a cabo este proceso. Estas van a estar liberando, les dije que es un órgano endocrino, entonces liberan citocinas, factores proinflamatorios que atraen monocitos, que se convierten en macrófagos, que posteriormente van a estar interactuando con las células de músculo liso que existen dentro de la capa o dentro de la célula, y esto va a llevar a un proceso de inflamación. Vean cómo se hace un núcleo que está lleno de lípidos, de macrófagos, de detritos, de muerte celular, y esto va a favorecer un ambiente proinflamatorio y en algún momento una ruptura de esta capa. Y esta ruptura de esta capa a su vez va a favorecer la presencia de factores protrombóticos que van a estar favoreciendo la oclusión arterial. Y es por eso que la dislipidemia y la LDL sobre todo va a estar aumentando el riesgo cardiovascular, porque va a llevar a este fenómeno de la placa de ateroma. Ahora, ¿a qué personas tenemos que tamizar o a quiénes les tenemos que buscar enfermedad? Mujeres y hombres mayores de 40 años, pero menores de esa edad, a todos los pacientes que tengan al menos una de las condiciones relacionadas con enfermedades cardiovasculares o con la edad. Llámese evidencia clínica de aterosclerosis, aneurismas, diabetes, hipertensión, que fumen, que tienen estigmas clínicos como pantelasmas, como arco corneal, de dislipidemia, que tengan historia familiar de enfermedad cardiovascular, sobre todo en hombres o mujeres jóvenes, o sea, menos de 50 años en sus antecedentes familiares, que tengan enfermedad renal crónica, que tengan obesidad, que tengan enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, como lupus, que tengan infección por VIH, que tengan manifestaciones como disfunción eréctil o que tengan problemas obstructivos crónicos. Y el tratamiento de las dislipidemias secundarias, como es la dislipidemia asociada a la obesidad, pues una vez que la estudiamos y sabemos
que esa es la causa y que descartamos una causa primaria, que son las causas que fuimos encontrando que están alteradas por un gen. Cuando hablamos de la fisiopatología, pues nos tenemos que dedicar a tratar las causas secundarias, en este caso la obesidad. Eh, Escapa del motivo de esta plática el hablar detalladamente del tratamiento de la obesidad, pero quizá en las preguntas y respuestas podamos profundizar un poco más. Pero siempre los cambios al estilo de vida son lo principal que se tiene que modificar para un paciente que vive con obesidad. Y si estos no fueron suficientes, pues nos podemos ayudar de terapia farmacológica o nos podemos auxiliar de cirugía bariátrica. Ojo, no todos los pacientes son candidatos a cirugía bariátrica. Alguien que se somete a cirugía bariátrica, a pesar de que es el método más efectivo para la reducción de peso que hay actualmente, se tiene que saber que tiene las condiciones psicológicas, psiquiátricas, nutricionales, de apego a planes adecuadas para poder ser candidato a, porque alguien que se somete a una cirugía bariátrica es alguien que tendrá que estar toda su vida apegado a un plan alimenticio y a un consumo crónico de vitaminas a lo largo de su vida. Entonces, no todos los pacientes son candidatos. En cuanto al tratamiento farmacológico, afortunadamente ya están llegando varias opciones. Están tomando mucho auge los GLP-1s y ya vienen los medicamentos combinados como tirzepatide que logran reducciones de peso de hasta el 25%, es decir, son equiparables a una cirugía bariátrica. Entonces, tendremos que ver cómo se comportan ellos a largo plazo y también tendremos que entender que estos fármacos por obesidad muy probablemente no se puedan suspender porque al ser una enfermedad crónica, y recuerden que estos fármacos actúan inhibiendo la sensación de hambre y reduciendo el vaciamiento gástrico, entonces hay mayor plenitud. Pero si lo retiramos, pues vuelve el hambre, vuelve esta sensación de no tener una plenitud adecuada y por lo tanto puede haber reganancia de peso. Entonces quizás sean fármacos que tendremos que utilizar pues a lo largo de toda la vida. Puede ser, hay que individualizar en cada paciente. No les tengan miedo, no los descontinúen después de cierto tiempo. Si vieron que hay respuesta y que aún no hay una meseta en el peso, pueden continuarlos. Ahora, una vez que tratamos la obesidad, porque es el principal factor que está desencadenando este tipo de dislipidemia secundaria, también tenemos que enfocarnos en el riesgo cardiovascular de la persona y para ello utilizar escalas de riesgo y calculadoras de riesgo. Hay muchas. Cada asociación, la europea, la americana, la AJA, utilizan distintas calculadoras para el cálculo de riesgo cardiovascular. En México, el Globo Risk eh, tomó pacientes mexicanos y por eso es que acá en algunas ocasiones la utilizamos, pero dependerá de cuál es la calculadora que tome en cuenta el tipo de población que se quiera evaluar. Y una vez que se calcula el riesgo cardiovascular, que puede ser riesgo cardiovascular bajo, moderado, alto o muy alto, esto es de las guías europeas, que me parecen unas guías excelentes para tratar de hacer esta división del riesgo cardiovascular. Por ejemplo, aquellos con riesgo alto son pacientes con diabetes que llevan más de 10 años con diagnóstico, pero sin alteraciones como nefropatía. O si tienen alguna enfermedad renal crónica, pues que sea una enfermedad crónica moderada, o aquellos que tienen historia familiar o que tienen factores de riesgo, el riesgo cardiovascular se considera alto. Aquellos con riesgo cardiovascular muy alto pues son pacientes que ya llevan o que tienen enfermedades crónicas como diabetes, pero además ya tienen daño a órgano blanco, ¿vale? O pacientes que llevan más de 20 años con diabetes tipo 1. Entonces, depende de qué riesgo cardiovascular les dé la calculadora, los vamos a fijar en una meta de cuál es el colesterol LDL al que queremos llegar. Y vean cómo aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular, la meta es 70, pero aquellos que tienen muy alto riesgo, la meta es 55. O sea, tampoco tengan miedo de utilizar estatinas para llegar a metas. Y si no está en meta con la estatina que están utilizando, pues agreguen otro fármaco como ezetimibe, que esto es lo que nos dicen las guías. Siempre empiecen con estatinas y empiecen con estatinas de alta intensidad, es decir, atorvastatina 40, atorvastatina 80, rosuvastatina 20, rosuvastatina 40, o sea, no usar estatinas de intensidad baja o intermedia como pravastatina, simvastatina. Creo que la potencia con la que pueden ayudarnos no es tan alta y las reducciones son menores, hasta el 30%. Entonces, se busca utilizar estatinas de alta intensidad para reducir niveles al menos del 50% de LDL. Cuando las estatinas no son suficientes, podemos agregar ezetimibe y ezetimibe vemos como que al combinarlo, pues hay reducciones aproximadas del 65% de los niveles de LDL. Y cuando esto no se consigue, podemos usar los inhibidores de PCSK9 y vean cómo hay respuestas combinadas de hasta el 85% de la reducción. Les decía, esto fármaco final
probablemente se utilice mucho más en pacientes que tienen dislipidemias primarias, pero también en aquellas que tienen ya antecedentes de infarto o ya es una prevención secundaria y no llegamos a la meta de 55, podemos utilizarlas. Eh, Dejo ya prácticamente para finalizar esta tabla con las metas, es decir, las metas que vamos a estar buscando dependerán del riesgo cardiovascular y lo que buscamos son LDLs bajos, menos de 100 en el riesgo moderado, en el riesgo bajo puede ser menos de 116, recuerden que en riesgo alto menos de 70 y en muy alto menos de 55. También es importante que aprendamos a medir o ver los niveles de no HDL y apolipoproteína B. Recuerden que la ApoB es la que está presente tanto en las VLDLs como en las IDLs como en las LDLs, que son estas lipoproteínas aterogénicas. Entonces, siempre ver los niveles de no HDL. También, sobre todo, cuando los triglicéridos son muy altos, más de 400, puede ser que la colesterol LDL o la medición indirecta que se hace a través de fórmulas no sea lo que tengamos que tomar en cuenta, sino ver más bien este valor de no HDL o solicitar esta apolipoproteína B, que nos va a dar también mucha información sobre el riesgo y sobre la posibilidad de que nos estemos enfrentando a una dislipidemia también primaria, como una hiperlipidemia familiar combinada. Los niveles de triglicéridos como tal no tienen una meta. Se considera que menos de 150 son normales, pero recuerden que los triglicéridos por sí solos no dan riesgo cardiovascular. Más bien, el problema es que al tener un exceso de adiposidad y un exceso de triglicéridos, pues van a estar compitiendo por esta lipoproteína y nos va a llevar a la acumulación de las apolipoproteínas que sí son aterogénicas. Si van a tratar triglicéridos, y van a utilizar omega 3. Recuerden que en México no existe el omega 3 que favorece la protección cardiovascular y quizá la única marca que tiene un poquito de este EPA es la que se llama Omacor, pero se tiene que utilizar en dosis muy altas. Y pues también como factor de riesgo, alguien que tiene diabetes, que vive con obesidad, que tiene dislipidemia, pues siempre buscar las metas de hemoglobina glucosilada. Y pues bueno, con esto finalizo la charla. La intención fue mencionar un poquito de toda la fisiopatogenia, que entendieran en qué puntos están presentándose las enfermedades y que eso nos llevara a después entender también en qué momentos la obesidad es la que está favoreciendo la aparición o no de esta dislipidemia. El mensaje principal que les quiero dejar es el tratamiento de una dislipidemia secundaria siempre será la causa, es decir, tenemos que tratar la obesidad para poder mejorar el perfil de lípidos, pero también siempre tenemos que hacer hincapié en el riesgo cardiovascular de la persona para saber elegir además qué tipo de estatina vamos a estar utilizando. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. No sé si alguien quiera compartir alguna pregunta o alguna inquietud, pues estoy abierto a contestarlas. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo. Sí, ahí la verdad es que ha estado bastante completa la presentación y hay bastantes comentarios y preguntas en este auditorio que tenemos esta mañana de aproximadamente 2.100 asistentes. Nos comentan, existen pacientes con glucosa, HDL, LDL y triglicéridos en metas con medicamentos, pero no pierden tejido graso, aparentemente bajo control alimentario, pero las complicaciones mecánicas ya son severas. ¿Cómo tratar eso? En pacientes que viven con obesidad y que tienen ya muchas alteraciones mecánicas asociadas al peso, es decir, pacientes que viven probablemente con obesidad grado 3, pues sí se tienen que buscar estrategias para lograr una reducción importante del peso. Probablemente son pacientes que tengan que ser candidatos a una cirugía bariátrica, porque también todas estas alteraciones funcionales de las personas pues pueden desembocar en otro tipo de procedimientos que necesiten, como reemplazos de articulaciones, de la rodilla, etcétera, y que para que se lleven a cabo esas cirugías se necesitan estar en el mejor momento metabólico. Muchos de estos pacientes llegan acá a la clínica con este tipo de alteraciones que nos las mandan referidos de institutos nacionales como rehabilitación para que previo a que ellos hagan alguna intervención quirúrgica para mejorar la funcionalidad de los pacientes y su movilidad o sus alteraciones a nivel articular, podamos primero ingresarlos a un programa de pérdida de peso, que es un programa estructurado que tenemos donde a lo largo de 7 meses tienen acompañamiento multidisciplinario por un equipo de psiquiatría, un equipo de nutrición, un equipo de endocrinólogos, un equipo de psicólogos, y con ellos podamos lograr ver
si este paciente tiene una adherencia al tratamiento, cómo le va con fármacos, cómo le va con dieta, si tuvo una reducción significativa o si sí la tuvo, pero no fue suficiente para mejorar todas las otras alteraciones funcionales que tiene. Y de esa forma, ya que conocimos al paciente, le digo, nos tomamos 7 meses o a veces 14 meses para conocerlo y finalmente decidir si es el candidato ideal o no para una cirugía bariátrica. Entonces, ya para este tipo de complicaciones, a pesar de que con algunas reducciones puedan mejorar metabólicamente o al menos mantenerse metabólicamente estables, para algunas otro tipo de alteraciones donde sí se necesita la reducción de peso, pues tendremos que tomar mano de los nuevos fármacos que están por llegar y los que hay actualmente en México, como el liraglutide, pero pues también siempre tener dentro del tintero la opción de la cirugía bariátrica. Ojo, no todos los pacientes serán candidatos a y no es el tratamiento único, es solamente una herramienta. Creo que se perdió el audio de su micrófono. Listo, ahí me escucha. Sí. Sí, gracias, doctor. Nos dicen, excelente charla, doctor. Muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por los contenidos. Excelente ponencia. Y nos comentan, preguntarle, doctor, si a un paciente con metas de glucosa y lípidos normales se le puede suspender las estatinas cuando las ha tenido en tratamiento. El chiste es evaluar la causa, por ejemplo. O sea, una persona, voy a poner 3 escenarios distintos. Una persona que tiene antecedentes familiares de dislipidemia, o sea, papá, mamá, tíos, primos con alteraciones en colesterol, triglicéridos o en colesterol y triglicéridos juntos, que nos hacen pensar que probablemente es una dislipidemia primaria. A esas personas el tratamiento será de por vida, porque en estas personas, si les retiras el fármaco, o sea, si les das el fármaco, bajarán sus niveles, pero si se lo retiras, pues genéticamente van a tener esta predisposición a volver a niveles elevados. Entonces, aquellas personas que tienen una dislipidemia primaria, el tratamiento no deberá suspenderse. Aquellas personas que tienen una dislipidemia secundaria, pero que a lo mejor ya tienen también un riesgo cardiovascular elevado, pues tampoco se les deberá suspender, porque el riesgo cardiovascular va a ir aumentando conforme la edad se manifieste y si no hay una corrección de todos los otros factores que llevan a este riesgo cardiovascular elevado, pues deberemos mantener los niveles de lipoproteínas bajos por su riesgo cardiovascular. Es muy difícil llegar a metas de 70 o de 55 en este tipo de personas solo con dieta. O sea, la dieta tiene que ver quizá con un 20% del colesterol total, el 80% restante está ya predestinado genéticamente. Entonces, por eso es que el acompañamiento en estos pacientes con alto riesgo cardiovascular es que las estatinas se sigan de por vida. Aquellos que tienen una causa secundaria como la obesidad y la obesidad se resuelve, pongamos a alguien con una obesidad grado 3 que se sometió a cirugía bariátrica o que tomó tratamiento contra la obesidad y tuvo una reducción del peso bastante significativa porque además tiene un estilo de vida ahora mucho mejor, porque además hace ejercicio y pudo revertir la dislipidemia, en esos pacientes sí podemos retirar la estatina porque estamos corrigiendo la causa, pero solamente en esa situación. Por ejemplo, si es un paciente que vive con diabetes, que lleva más de 10 años con diabetes y que por lo tanto tiene un riesgo cardiovascular alto, que estaba dando atorvastatina 40 y que vemos en sus laboratorios que ya tiene un LDL en 100, pues nuestra acción no debe ser, ya está normal, voy a suspender la estatina. Nuestra acción debe ser, ok, debo continuar la estatina y debo valorar si el paciente realmente necesita 100 o a lo mejor como ya lleva más de 10 años con el diagnóstico, necesita 70 de LDL. Entonces, no solamente no se lo voy a suspender, sino lo voy a aumentar porque su riesgo cardiovascular así me lo dice. Entonces, la respuesta concreta es, en muchos de los pacientes no se quitarán y en algunos casos muy especiales, yo hablando en este momento de la obesidad porque es el tema del día de hoy, es posible retirarlos, pero sí y solo sí si la causa primaria está resuelta, o sea, la causa que lo provocó. Muchas gracias, doctor. Bastante completa la respuesta. Y por aquí nos comentan, ¿qué pasa en mujeres embarazadas con dislipidemia grave? Que muchas veces únicamente se recomiendan cambios en la alimentación o si se puede considerar el uso de algún fármaco. Durante el embarazo, normalmente sí va a estar muy enfocado y sí debe haber un acompañamiento a las mujeres en cuanto al plan nutricional, porque durante el embarazo y hay ciertas metas de ganancia de peso. Eh, las mujeres dependerá de si antes del embarazo vivían con sobrepeso, vivían con normopeso, vivían con obesidad.
dependerá cuáles serán sus metas de cuál debe ser el incremento de peso a través del tiempo o a través de los trimestres. Entonces, en la gran mayoría de las personas que están embarazadas, lo que vamos a utilizar son los cambios en el estilo de vida para evitar que haya alteraciones metabólicas o mejorar las condiciones metabólicas preexistentes. Vamos a tratar de mejorar el complemento o el control glucémico, porque recuerden que la resistencia a la insulina es un factor muy importante para la aparición de dislipidemia en las personas. Entonces, tenemos que tratar esta alteración en la resistencia a la insulina farmacológicamente o no. O sea, la metformina, por ejemplo, a diferencia de lo que creíamos antes, sabemos que es seguro utilizarla durante el embarazo. Y ahora, en cuanto a tratamiento con farmacológico, quizá lo que pudiéramos utilizar en mujeres embarazadas es, por ejemplo, omegas, ¿no? Omega 3, que de nuevo, el problema, al menos en México, que es lo que conozco, desconozco en otros lugares de Latinoamérica, no tenemos estos ésteres de EPA, que son los que tienen esta protección cardiovascular y esta disminución en ciertos niveles, sobre todo de triglicéridos. El otro tipo de fármacos como estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, pues no se recomienda que se utilicen durante el embarazo. Entonces, por eso es que principalmente se va a estar enfocando en los cambios en estilo de vida que nos van a llevar a una mejoría en la resistencia a la insulina. Nos vamos a tratar de estar evitando que haya un exceso de ganancia de peso. Recuerden, hay metas para la ganancia de peso individualizadas para cada paciente, dependiendo del grado de sobrepeso, obesidad o normopeso con el que llegaron antes del embarazo. Pero muy concreto, no podemos utilizar estatinas porque se consideran teratogénicas. Entonces, por eso es que los cambios de vida son lo principal durante el embarazo. Perfecto, muchas gracias, doctor. También nos comentan cuánto tiempo debe esperar a conseguir una pérdida de peso significativa tras la inclusión o toma de liraglutide. Con liraglutide, con semaglutide, con los GLP-1, debe haber al menos una reducción del 5% en los primeros 3 meses. Si en los primeros 3 meses no hubo una reducción de al menos 5%, se considera que el paciente no es respondedor al fármaco y por lo tanto no sería adecuado continuarlo. ¿Por qué? Porque le está dando efectos adversos y no le está ayudando a la meta que es la reducción del peso. Entonces, en todos sus pacientes que inicien un GLP-1 como liraglutide, y que lo titulen, dependiendo tolerancia, probablemente hasta 3 miligramos, que sería, porque recuerden que son dosis dependientes, a mayor dosis, mejor efecto. Si a lo largo de 3 meses no hubo esta reducción, la recomendación es suspéndanlo y busquemos otra alternativa. Existen más fármacos que puedan quizá acoplarse a este tipo de paciente y habrá que ver algún otro tipo de estrategia. Pero 3 meses, 5% del peso. Muy bien, doctor. También nos comentan cuál es la dosis terapéutica del omega 3. El omega 3 debe ser 4 gramos al día o 2 gramos cada 12 horas, que fue lo que se utilizó en este estudio del New England que se publicó hace un par de años. Pero, como les decía, el único que existe en México que tiene estos ésteres de EPA es la marca que se llama Omacor. Pero este Omacor solo tiene 460 miligramos de este componente, tiene otros omegas 3. Entonces, estos 460 miligramos para llevarlos a los 4 gramos que están estudiados es una cantidad muy grande de tabletas. Entonces, por eso es que todavía no hay una recomendación muy amplia, al menos en México, que es donde yo me desenvuelvo, para la recomendación del omega 3. O sea, la gran mayoría de los omega 3 que le recetan a los pacientes cuando llegan conmigo son omegas 3 de otro tipo, que no son los que tienen este componente que reduce el riesgo cardiovascular y que reduce los niveles de triglicéridos. Entonces, muy probablemente mientras no tengamos el tipo de omega 3, que la marca es Vascepa en Estados Unidos, en México, pues quizás sea un poco fútil estarlos utilizando y quizá el beneficio es muy poco para el gasto que pudiera representar para la persona y para el sistema de salud. Entonces, si van a utilizar uno que sea un Macor, pero tendrían que hacer la conversión y son muchas tabletas a lo largo del día. O sea, no solamente bastaría con dejarle una tableta o dos o una cada 8 horas, sería insuficiente porque también hay estudios donde en dosis bajas o con gramajes bajos, menos de 2 gramos de este componente, no son efectivas y no tienen mejoría cardiovascular.
Muchas gracias, doctor. También nos comentan, ¿los probióticos son recomendables para el manejo de la obesidad o en el manejo de la obesidad? Mm, es todo un tema, de los probióticos y prebióticos con todo esto de la microbiota que ha tenido o ha estado surgiendo con mucho auge últimamente. Todavía es un tema que está un poquito en los inicios de la investigación, o sea que todavía no está muy claro hacia dónde nos estamos desencadenando y si la microbiota al alterarse con probióticos o prebióticos va a estar modificando las enfermedades o las comorbilidades o si las comorbilidades per se son las primeras y son las que afectan la microbiota. Entonces, con esto no estoy diciendo que la microbiota no sea importante, al contrario, estoy diciendo que sí se ven alteraciones en las enfermedades, pero todavía no tenemos muy claro qué fue primero, si fue en la alteración y esta fue la causal o como consecuencia, por ejemplo, de la obesidad o la diabetes, tuvimos un cambio en la microbiota y que ahí es donde entran los probióticos o los prebióticos a tomar un papel, ¿no? En el tratar de cambiar un poquito la composición de este tipo de microbiota y formar esta protección. Entonces, aún no es claro, pues, o sea, probablemente esta respuesta, esta pregunta se pueda responder más claramente a futuro cuando haya mucho más bagaje en la información que tenemos acerca de la microbiota y los probióticos. Probablemente no causarán un daño, pero tampoco estoy seguro que causen un beneficio más allá del que ya se puede dar con los cambios en el estilo de vida. Eso sigue siendo una interrogante. Entonces, se pueden tomar, sí, pero tenemos que ser muy juiciosos de tampoco estar causando un exceso de gasto a un paciente en algo que no estamos seguros que va a surtir un efecto. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta por acá en el chat. Nos dice, muchos pacientes preguntan cómo subir la HDL y cómo bajar la LDL. Y en muchas ocasiones la ingesta de avena al parecer funciona, ¿no? ¿Esto tiene alguna explicación fisiológica? Para la modificación o la elevación de HDL, normalmente lo que se recomienda es que se utilicen o que se haga ejercicio, pues, o sea, el ejercicio y los cambios en estilo de vida van a estar ayudando a esta elevación de los niveles de HDL y que tiene esta explicación fisiológica de lo que explicábamos, porque ante mayor eh, estatus metabólico de la persona habrá una menor competición por estas intercambiadores de colesterol y triglicéridos y por lo tanto nos llevarán a tener menos partículas de VLDL, de LDL y por lo tanto tendremos menos liberación de triglicéridos, colesterol entre HDL y VLDL y IDL o LDL. Entonces, el que tengamos un mejor estatus metabólico nos llevará a una mayor conservación o preservación de las HDL. El tratamiento siempre suele ser eso porque no hay un fármaco que esté diseñado para el aumento de HDL. Tampoco se ha encontrado en estudios que, o sea, aunque se entiende que es un factor cardioprotector porque está haciendo el transporte reverso del colesterol, tampoco se ha encontrado en estudios el que subir el HDL te dé un beneficio a largo plazo de riesgo cardiovascular. O sea, por eso es que nunca se ha planteado como una meta. También recuerden que el HDL tiene una relación que se ve en U o en J, es decir, los niveles muy bajos de HDL y los niveles muy altos de HDL también están asociados a riesgo cardiovascular. No siempre tener un HDL alto es sinónimo de que metabólicamente todo es normal. De nuevo, es una U, entonces tenemos que estar en los rangos centrales de valores, no estar ni tan bajos ni estar tan altos. Los niveles de LDL principalmente se disminuyen, sí con la dieta, pero les digo, es quizá un 20% lo que la dieta va a estar jugando, a diferencia de los triglicéridos, que los triglicéridos sí son muy dependientes de la alimentación. O sea, alguien que tiene una alimentación deficiente en cuanto a nutrientes o muy rica en carbohidratos o muy rica en aceites con fructosa, que eso es algo que está muy abundantemente en todos los alimentos ultraprocesados, pues va a llevar a aumentos de triglicéridos. Las LDLs, quizá si se necesitan para reducir por riesgo cardiovascular, sí o sí tengamos que utilizar un fármaco, porque de lo contrario no vamos a llegar a metas. En cuanto a tipos de alimentos que favorezcan la reducción o no, como la avena o como el nopal o como algunas otras, pues la evidencia también, de nuevo, no es tan robusta, ¿no? Entonces, al menos de mi parte, la recomendación sería si alguien tiene un problema
como un antecedente de infarto o riesgo cardiovascular alto o niveles muy elevados de colesterol LDL o alteraciones en la parte o una alteración primaria en los lípidos, no traten de limitarse a medidas no farmacológicas, no tengan miedo a los fármacos, inícienlos, probablemente es lo que va a salvar la vida del paciente y va a aumentar su esperanza de vida, ¿vale? Siempre acompáñenlo de cambios en el estilo de vida, siempre acompáñense de nutriólogos, siempre acompáñense también de médicos del deporte que favorezcan pues, los esquemas de ejercicio, porque a veces con el ejercicio lo que pasa es que mucha gente no sabe cómo hacer ejercicio. Entonces, por eso es que el médico del deporte, esto en relación a una pregunta de la charla pasada, en algunas situaciones o algunos contextos, a lo mejor no es tan viable hacerlo en sistemas de salud, el tenerlo en un médico del deporte, pero creo yo que sí es alguien que puede sumar mucho a esto. Entonces, siempre esos cambios, pero no retrasen la utilización de estatinas, de fibratos, de cetimib, de anhídridos de PCSK9, por intentar de introducir un cambio particular en la dieta. Doctor, también nos están comentando, digo, para ir cerrando su participación, nos dicen, doctor, digo, siguen las felicitaciones, la ponencia muy buena, excelente contenido, y nos preguntan, en cuestión, justo algo que acaba de comentar, en cuestión del ejercicio, ¿es mucho mejor el ejercicio anaerobio o aerobio, tanto para disminuir el peso como para el control de lípidos? Ambos son buenos, pero casi siempre dejamos de lado el ejercicio de fuerza. Creo que eso es algo que ha pasado mucho. Solemos recomendar mucho como, pues hagan tantos pasos o hagan la caminadora o la bicicleta y de pronto tendemos a dejar de lado el ejercicio anaerobio o el ejercicio de fuerza. Y el ejercicio de fuerza es muy importante porque el ejercicio de fuerza, acuérdate que el músculo es algo que va a estar captando glucosa y algo que va, más músculo favorece que haya mayor sensibilidad a la insulina. Al haber mayor sensibilidad a la insulina, de nuevo, tendremos una menor predisposición a tener estas alteraciones de los lípidos. Entonces, ambos son buenos, ambos se deben hacer, ambos son complementarios, pero quizá el que tiene un poquito más de evidencia en reducción de riesgo cardiovascular a largo plazo es el ejercicio de fuerza. Entonces, yo siempre recomiendo que sea una mezcla de los dos. O sea, no se vayan por uno o por el otro. Siempre si alguien ya está haciendo caminadora, díganle, bueno, haz caminadora, pero ahora también métele un poquito de fuerza, porque también eso te va a ayudar metabólicamente muchísimo, ¿no? También, sobre todo personas adultas mayores, por estos temas de sarcopenia, también el ejercicio de fuerza metabólicamente les va a ayudar un montón. Entonces, la mezcla de los dos, siempre los dos. Bien, y una última pregunta, doctor. Digo, tenemos, la verdad es que un pool de preguntas bastante buenas, interesantes, y al final, digo, siempre es bueno darles salida porque justo esas son las dudas y la Claro. visión y las cosas que tiene, ¿no? En la cabeza el colega que va a prescribir, que va a atender un paciente, y siempre es bueno aclararle porque luego hay veces por esos pequeños detalles ya no se anima o no quiere, ¿no? Hacer una intervención, un abordaje con un paciente. Entonces, aquí nos comenta qué opinión tiene usted sobre el manejo preventivo de estatinas como atorvastatina en pacientes con obesidad. Pues probablemente los pacientes que viven con obesidad son pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto, ¿no? O sea, es muy raro este concepto de la obesidad metabólicamente sana. Existe, pero es rara. Es decir, que viven con obesidad, pero las alteraciones metabólicas son escasas. Entonces, se tiene que individualizar. O sea, lo que les decía, alguien que vive con obesidad se tiene que corregir la causa primaria, que es la reducción del peso, pero además deben analizar cuál es el riesgo particular cardiovascular de esa persona, que pueden basarse en las calculadoras o pueden basarse también un poquito en algunas ocasiones en el juicio clínico, que pues esta persona tiene un riesgo cardiovascular elevado, por supuesto que se va a beneficiar de tener una reducción en los niveles de LDL. Entonces, sí, sí, podemos utilizar estatinas como tratamiento A, pero siempre hagan esa evaluación, o sea, siempre hagan la evaluación del riesgo cardiovascular mediante escalas, o sea, pueden usar la de la AJA, pueden usar las de Framingham, puede ser GloboRisk, o sea, yo creo que no hay tanta discusión en cuál, utilicen una, calculen el riesgo cardiovascular a todos sus pacientes y además hagan las intervenciones sobre el peso. Entonces hagan las dos cosas, denle la estatina, pero denle también tratamiento para sobrepeso y obesidad, farmacológico o no, o sea, dependiendo de la situación en la que se encuentra el paciente.
Doctor, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha acabado para poderlo seguir escuchando. Lo que sí le pediríamos como a varios de nuestros ponentes es si tiene algunos minutos más que nos pueda compartir en el chat para ir respondiendo a algunas otras preguntas que han quedado este, pues, Sí, claro. pendientes de ponerlas aquí de manera visual y eso se lo agradeceríamos mucho. El auditorio que tiene son colegas de primer contacto, médicos generales, médicos familiares, médicos de urgencia, también médicos tomadores de decisiones a nivel distrital, a nivel estatal. Ok. Entonces, creo que el conocimiento que usted nos va a compartir esta mañana de manera complementaria pues, va a estar excelente para todos y todas. Sí, con Pues gusto. Con muchísimas gusto. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Tobar Méndez. Nos acompañó esta mañana y le agradecemos su excelente participación. Saludos, Muchas gracias. doctor. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención.